Bueno, pues como todos los jueves vamos a dedicarle unos minutillos a repasar un poco la actualidad de hoy 4 de septiembre. No podemos evitar hablar del tremendo accidente que se ha sufrido en Lisboa, con ese funicular que ha descarrilado por falta de mantenimiento y que ha provocado la muerte de 15 personas y de casi 30 heridos, entre los que hay 2 españoles confirmados. Y esto nos tiene que hacer pensar que el mantenimiento de las infraestructuras públicas y de los transportes es una prioridad para un estado del bienestar. Y aquí en este verano, aparte de sufrir incendios, hemos sufrido claramente el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, sin olvidar el deterioro de las infraestructuras de carretera, puesto que ya sabemos que son necesarias la inversión de más de 13.000 millones de euros en nuestras carreteras, porque se está provocando el deterioro de la flota del parque móvil nacional de una manera muy acelerada debido al mal estado de nuestras carreteras, cosa que debería de hacernos reflexionar, porque pagamos impuestos por circular por carreteras más o menos aceptables. Lo de los trenes es auténticamente vergonzoso y preocupante, puesto que ya son muchos los años que se están reduciendo los costes de mantenimiento y se están ampliando los servicios sobre nuestras vías férreas. Pero hoy han ido tanto el ministro del Interior, Grande Marlaska, como el ministro de Transporte, Óscar Puente, a intentar explicar qué ha pasado este verano con los incendios y con los transportes ferroviarios. ¿Lo van a conseguir? Probablemente no. De momento ya Óscar Puente se sabe que lo que dice es que hay que gastar más dinero. ¿En qué? En mantenimiento no, porque eso es difícilmente comisionable, pero la compra de maquinaria ha sido siempre un invento estupendo. Cuando se compran máquinas ferroviarias, los porcentajes de comisión son mucho más elevados que cuando se compran conductores, cables, traviesas de trenes, o se arreglan las que ya están existiendo. No quiero ser mal pensado, pero desde luego no reconocer ningún fallo, no hacer ninguna autocrítica, no nos hace avanzar como sociedad, ni le da más calidad al político el echarle la culpa al viento, como hacía Zapatero. Pero ya vamos entrando en curso político, estamos ya a primeros de septiembre y empezamos a verle el cariz que va a ir tomando las cosas, ¿no? La justicia no va a parar y ya hoy han empezado a mover hilos tanto Ismael Moreno, juez del caso Koldo, como el famoso juez Peinado, que está investigando prospectivamente, según dicen muchos, a la esposa del presidente del gobierno. Peinado ha pedido los correos que desde Moncloa envió Begoña. No debe preocuparle a nadie si no hay nada que esconder. Pero Ismael Moreno está pidiendo más plazo de investigación, porque se espera que los informes de la UCO que están pendientes de llegar le generen una cantidad de trabajo importante. ¿Va a alcanzar a más personas relevantes de la política nacional, del entorno de Pedro Sánchez, del entorno del PSOE, los escándalos de corrupción? ¿Hay alguien interesado a los mandos de la nave que quiera hacer o tomar medidas importantes que vayan en la dirección correcta para luchar contra la corrupción? ¿O simplemente se van a utilizar unas cosas y las otras para lanzárselas los unos a los otros? Yo pienso que más lo segundo. Pero deberíamos exigir a nuestros políticos que empiecen a tomarse las cosas en serio y hacer cosas, hacer leyes, trabajar para evitar que esto se siga repitiendo como se ha venido repitiendo históricamente. Pero en el Congreso de los Diputados, que hoy hay 2 comparecencias de 2 ministros, eso sí, por iniciativa propia, no le ha pedido a nadie que vengan, han sido ellos los que han decidido venir. Habrá que ver los discursos con los que nos castigan. Hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención hoy, ¿no? Las jornadas sobre ideología de género y violencia doméstica, violencia de género también, con un titular que, cuidadito, denuncia falsa. Son unas jornadas que ha pedido que se celebren en la formación política Vox, pero nadie en la mesa del Parlamento le ha negado la posibilidad de hacerla. ¿Se van a obtener resultados positivos para realmente valorar cómo hemos avanzado como sociedad moderna que presumimos de ser en la lucha contra una lacra como puede ser la violencia contra la mujer? ¿Vamos a ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para sacar las conclusiones que los datos nos están arrojando? ¿Vamos a seguir tapando estadísticas? El decir que las cosas no funcionan en la dirección esperada es ser negacionista del problema. A mí me gusta que cuando se produce una ley nueva se vaya viendo cómo va evolucionando, si el efecto que se ha perseguido se está consiguiendo. Hoy ya con más de 20 años de lucha contra la violencia de género en este país, hemos conseguido mejorar la situación de la mujer maltratada. ¿Quiénes son los máximos perjudicados por los defectos de la ley? ¿Los hombres o las mujeres verdaderamente maltratadas? ¿Por qué no se habla con los profesionales? Como van a hacer en la jornada, van a aparecer psicólogos, psicólogas, diputados, diputadas, abogados, penalistas y civiles,
van a ir policías nacionales, van a ir trabajadores, funcionarios del juzgado, que están continuamente en contacto con este problema, con esta lacra social. Estamos dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, legislación. ¿Estamos consiguiendo que las cosas mejoren? ¿Hay más conciencia del problema de la violencia contra la mujer en las nuevas generaciones? ¿Hay más o menos negacionistas del problema menores de 30 años o mayores de 30 años? Todo esto, ¿por qué no se analiza y se intenta corregir? ¿Por qué simplemente nos centramos en esto es un problema que hay jueces que no entienden la ideología de género, esto es un problema que hay negacionistas de la ultraderecha y la extrema derecha que vienen a tensionar, que a mí me parece muy mal el discurso de Vox, vaya por delante, pero el reflexionar sobre los problemas del país está mal? Tenemos que tener ya un discurso adoctrinado y que no se puede cuestionar porque esto es palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Alguien tiene duda de que esto no está funcionando bien? A mí no me asusta que haya una jornada de debate de las denuncias falsas, de cómo se están empleando. ¿A alguien se le escapa en el entorno judicial que los abogados aconsejan a una de las partes que inicien un procedimiento de divorcio con una denuncia de violencia de género? ¿Alguien se le puede... ¿Lo puede negar a alguien? ¿Por qué no se trabaja eso? ¿Por qué no se trabaja la educación en las nuevas juventudes, en las nuevas generaciones, de que esto es una realidad y que hay que erradicarla? Eso de tolerancia cero está muy bien como discurso, pero ¿se está teniendo tolerancia cero con esto? ¿O se está fomentando de alguna manera? Y la culpa no es solo de un discurso radical de derecha, o por lo menos ahí sí estoy opinando yo. También tenemos que hablar, hoy jueves, de las consecuencias de la reunión que ayer mantuvieron el presidente de la Generalitat en la sede del Gobierno de Cataluña en Bruselas con el expresidente fugado de la justicia española, que estamos ya normalizando que este señor siga teniendo su parte activa en la política nacional, no en la autonómica catalana, sino en la nacional. Porque ¿quién condiciona el futuro de este país? ¿Pedro Sánchez? ¿Alberto Núñez Feijóo? ¿Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Santiago Abascal? ¿O Carles Puigdemont? ¿Y algún que otro partidito que representa al 1, al 2 o al 3% de la población de este país? A mí me parece que es una anomalía democrática muy grave normalizar que para negociar el futuro de un país se tenga que ir a Bruselas a hablar con una persona que no acepta las reglas del juego democrática que nos hemos dado nosotros desde el 78. Creo que eso no se puede normalizar. Fíjense ustedes, casi prefiero aplicar la amnistía que estos esperpentos. Y ya, que un representante del Estado en Cataluña, el máximo representante, se reúna con alguien y que no haya, en sede oficial, que no haya una bandera de Cataluña, que no haya una bandera de la Unión Europea. Y por supuesto, no puede haber una bandera de España, ¿no? Porque hay que ser muy valiente para no avergonzarse de ser español. Esta puesta en escena a mí me da bastante vergüenza. Y creo que no podemos resignarnos a consentir que nuestros representantes públicos que viven de nuestros impuestos desprecien nuestros símbolos. Nuestras comunidades autónomas, nuestro país y la Unión Europea. Eso ha pasado. Pero ayer no trascendió absolutamente nada del contenido de las conversaciones. Hubo un par de tweets, que es lo que se lleva ahora, la comunicación de los políticos a través de sus redes sociales. Pero hoy ya se empieza a conocer que ayer ella iba con una encomienda de Pedro Sánchez de intentar convencer a Puigdemont, que sus 7 diputados a las órdenes de Puigdemont, porque no nos olvidemos que están así, son diputados de Junts per Catalunya a las órdenes de Puigdemont, voten a favor la reforma del sistema judicial que Bolaños lleva intentando aprobar y no lo consigue con el apoyo de los socios de investidura. Pero es tal la barbaridad y el riesgo que puede someter al sistema judicial español con esa reforma que pretende agilizar la justicia, hacerla más rápida, pero no más segura, y sobre todo que dependiendo de quién gobierne en cada momento de la historia de este país de aquí para adelante, pues que tenga más capacidad de control sobre la sentencia. Definir cuáles son los procedimientos que son más urgentes y cuáles no. Reforzar el paquete de jueces con unos criterios de selección un tanto cuestionables. Y sobre todo que sea la Fiscalía la que decide, la que depende del Gobierno, cuáles son los procedimientos que hay que instruir y que además los van a instruir ellos. Es un ataque al Poder Judicial en todas las reglas, pero bueno, pues esa es la encomienda que llevaba ella. Vamos a intentar convencer a Puigdemont, porque esto ya nos ha convencido a nosotros de que hay lawfare en España. Vamos a ver si lo convencemos a ellos que utilicemos el lawfare en beneficio propio. Y Puigdemont dice, podemos hablar de todo lo que tú quieras, pero vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de que la justicia en Cataluña no tenga nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial de España.
Ya hemos sacado a la policía, a la Guardia Civil, ahora vamos a sacar a los jueces. Con lo cual ya, gobierne quien gobierne en Cataluña, van a hacer lo que les dé la gana. Y teniendo en cuenta de que hagan lo que hagan, después venimos los demás a arreglarlo, porque esto de la condonación de la deuda no es otra cosa que esa. Pedimos que nos quiten 80.000, pero bueno, vamos a quitárselo entre todos, ¿no? Y repartimos a partes iguales mis errores. Los que han hecho las cosas bien, que se sientan penalizados, no importa. Porque por el camino que vamos, aquí lo que hace falta es que nos ayuden. ¿Hacer las cosas bien para qué? No lo hacen los estudiantes, no lo hacen los jóvenes, no lo hacen los profesionales. Estamos indicándole a la gente que el camino fácil es el de buscar una subvención y una ayuda, que es el esfuerzo y la constancia. Pues que además lo hagan los políticos, ¿no? A ver quién le mete las cabras en el corral. Mientras tanto, en la ley de base de régimen local no, pero la intentan cambiar también. Pero en las reglas de gasto, en la reforma que hicieron del control de gasto en las autonomías y fundamentalmente en las administraciones locales, sí tienen encorsetado a las administraciones locales, sin poder gastar el dinero en lo que quieran. Y por cierto, es muy difícil de entender que un ministro o ministra sea capaz de salir en una rueda de prensa y mentir a una cámara mintiéndole a todos los españoles. El ahorro de dinero que puede suponer una comunidad autónoma, el hecho de que le condonen una deuda adquirida, no quiere decir que lo que se ahorren con el pago de los intereses de esa deuda se pueda gastar en otras cosas. La ministra lo sabe. Otra cosa es que quiera explicarlo, porque como nos considera un poco torpes, los españoles somos un poco torpes. Pues ¿para qué no lo va a explicar? Nos dice eso de la hipoteca, que familia se niega que le quiten un trozo de hipoteca, que también es mentira, y nos incrementa diciendo, no, es que las comunidades autónomas van a tener más dinero para gastar en sanidad y educación, sabiendo ella que es mentira, pero echándole el balón y poniéndole el foco de atención de la opinión pública en las autonomías que ahora gobierna el PP, pero que mañana las puede gobernar el PSOE. Aquí no se está mirando por el interés del pueblo, ni quieren que nos enteremos de las cosas realmente. Están intentando eludir el bulto, echarle la culpa al adversario y sacar rédito político, porque siguen pensando en ellos mismos antes de quién les vota, que somos todos nosotros. Y tenemos la responsabilidad, los que les votamos, de mantenerlos o de quitarlos. Y si no hay ninguno de los que nos gusta, que intentemos buscar alternativas políticas que sí nos convenzan. Bueno, pues no les quiero aburrir mucho más, así que la semana que viene volveremos a hablar de lo que se me ocurra. Eso sí, opinando desde el Burgado Opina.